Vamos a tener una mesa de debate, de diálogo abierto, como siempre, en Nativa. Hemos invitado a los congresistas Carlos Ceballos, de la bancada Podemos, y al congresista Roberto Sánchez, de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, con quien vamos a analizar precisamente esta crisis que estamos viviendo en el Perú, pero también el primer año de gobierno de Dina Boluarte, con nuestros invitados. Congresistas, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Buenos días, colega Carlos. Buenos días, Paco. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Yo quería empezar preguntándoles por lo que ha ocurrido finalmente ayer por la noche en el Congreso de la República. Esta decisión de no investigar a la Junta Nacional de Justicia. No pasó finalmente lo que el congresista Esdras Medina había planteado frente a la Comisión de Justicia y que significaba un nuevo, digamos, intento de investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y muchos, valgan verdades, pensaron que era posible que se produzca nuevamente esta contraofensiva por parte del gobierno contra la Junta. Congresista Sánchez, empezamos con usted. Sí, cierto, ¿no? Creo que ha sido hay una coordinación de una mayoría que creo que no consideró que podría haber una respuesta de esta manera, ¿no? Eso quiere decir que esa supuesta mayoría puede ser también un tigre de papel y que no necesariamente tiene el control total, ¿no? Lo que se ha demostrado en la votación de la noche anterior, ¿no? Porque indistintamente de que hayan presentado en el borde del tiempo o fuera del tiempo una reconsideración, que seguramente se va a discutir entre lunes y martes, indistintamente de ello, lo categórico es que se derrotó esa moción y que a las horas la Junta Nacional de Justicia ha procedido como corresponde en su reglamento y el debido proceso, suspendiendo a la titular del Ministerio Público, ¿no? Y eso creo que pone nuevamente sobre la situación todavía una pugna, una lucha que creo yo hoy, si en el Congreso, como decimos, no se oye padre los respetos democráticos, del foro del debate y la sensatez y la razonabilidad de los argumentos, bueno, los ciudadanos hoy tenemos fuera del Parlamento esa responsabilidad democrática, pacífica, ¿no? De protestar, porque la comunidad internacional nos mira de una manera que hoy, no sé, tirar por la borda 200 años de respeto al sistema interamericano de derechos humanos, la institucionalidad, desconocer y por un tema de disposición y justicia interna dejar la consideración de un tratado, como dice en el artículo 26 del Tratado de Viena, es realmente no solo de ignorancia, sino de cerrazón a la realidad. Y este año de crisis, en el conjunto de 7 años de enfrentamiento por el poder, nos habla de temas más de fondo que la coyuntura nada más. Congresista Ceballos. Sí, yo creo que desde el Congreso como institución no podemos estar desestabilizando al país, sobre todo con la coyuntura en la que estamos viviendo. Tenemos que ser responsables en las acciones y decisiones que vayamos a tomar desde el Congreso de la República. Yo creo que la moción el día de ayer ha sido una moción apresurada, una moción que no ha tenido resultados, es más, ha permitido de que horas después la Junta Nacional de Justicia saque este pronunciamiento suspendiendo a la fiscal de la Nación, y esta guerra de poderes que se está enfocando de esa manera no le hace bien al país. Hoy que el país necesita crecimiento económico, que estamos siendo vistos por la comunidad internacional ante decisiones también hoy cuestionadas, que en realidad no nos hace bien. Yo creo que debemos ser responsables, estamos en una crisis política, pero no sigamos ahondándola. Lo que tenemos que sacar desde el Congreso de la República son propuestas para salir adelante. Eso es lo que está buscando la población. Hoy tenemos marchas, vamos a ver el resultado de las marchas el día de hoy. Lamentablemente la historia tampoco podemos volver a repetirla, porque esto es producto de la historia que hemos pasado, de un golpe fallido, y hay cosas que tenemos que desde la parte política tener que cambiar. Entonces estas situaciones nos lleva a hacer una reflexión el día de hoy para decir, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿No las estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que queremos para el país? Ahora, en el Congreso de la República se ha instalado la lógica del voto, ¿no? Esta coalición que tiene el poder dentro del Congreso de la República, si alcanza los votos, logra su cometido, lo cual evidentemente deja en desventaja a la minoría dentro del Parlamento que quiere proponer
algún tipo de solución o quiere proponer algún tipo de sanción, como por ejemplo las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación o contra los parlamentarios que han jugado en pared aparentemente con la fiscal de la Nación. Y yo me temo mucho que todas esas denuncias o todos esos esfuerzos van a caer en saco roto porque precisamente la coalición que tiene el poder dentro del Parlamento no les va a permitir alcanzar los votos. ¿Cómo luchar? Porque pareciera que, digamos, esto es una batalla quijotesca, ¿no? Contra molinos de viento. Sí, estaba también, Francisco, ¿no? Reflexionando sobre este comentario que haces, fruto de que vivimos también en el Congreso con las bancadas parlamentarias y cómo está configurado mayorías y minorías. En realidad, si bien es cierto, hay en este tramo, ¿no?, una perspectiva hegemónica que aplasta y decide, no por una visión de país, no por una mirada de cómo se reactiva la economía o se logra la justicia y la paz social, o cómo nos entendemos respecto a la fragilidad de las instituciones, ¿no?, este desequilibrio de poderes y de todo lo que ha significado el desenlace de la lucha entre dos competencias, ¿no?, la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral permanente. Este desmadre de 7 años, de toda esta época, nos ha llevado a esta realidad. Ese es el tema de fondo, indistintamente del último año o 2 años o 3 años entre vacancias y cierres del Congreso. En realidad hay un grupo Congreso, Congreso fuerte, que está buscando en el Perú la impunidad. O sea, si a un lado pones la lucha frontal contra la corrupción, toda esa clase política afectada y con sus manos de corrupción de Odebrecht, el Club de la Construcción, ¿no es cierto? Y todo lo que ha significado estos contratos mafiosos de esta época y que hoy está aquí vivito y coleando, los vemos, todos libres en casa, ¿no es cierto? O sea, hoy complotaron, ¿no?, crecieron tomando instituciones, Congreso de la República, pero han pervertido el sano interés de la política, ¿sabes para qué? Para cubrir sus fechorías, ¿no? Hoy, eso yo creo entra en una etapa que tiene que replantearse, discutirse, porque no va a resistir. O sea, se está mirando por encima del hombro la respuesta de los ciudadanos. Esto ha llegado ya a la economía. Sin confianza, sin expectativas, sin misión de efectivo, sin predictibilidad jurídica, no es viable un país. Hoy estamos en una hora crítica, en la hora D, decimos, y donde en el Congreso, estoy seguro que los colegas parlamentarios evaluarán también su comportamiento de todos estos momentos y para recuperar la senda de afianzamiento democrático, ¿no?, de interrelación también en la región, porque aislarse y declarar a todo el mundo no grato es una cosa que no es de diplomáticos. Y ahí se ha errado de una manera supina, ¿no? Sin embargo, con todo ello, yo aguardo también con esperanza, ¿no?, este periodo, y el Perú ha sabido salir adelante de los periodos más terribles, los más terribles. Y esta vez también, por más que haya nubosidad y algunos silencios cómplices, estoy seguro que vamos a reencauzar esto, solo que la llamada es a la sensatez, a la protesta pacífica, democrática, porque hoy estamos viviendo de facto un régimen político, parlamentarista, autoritario. Congresista Ceballos, yo quería preguntarle por el lado del mea culpa que tendría que hacer el legislativo desde ese punto de vista, es decir, un Congreso con 6% de aprobación, un Congreso que parece vivir de espaldas a las necesidades de sus electores y de sus representados, porque finalmente eso es lo que hacen, congresistas que en la semana de representación no viajan a sus regiones, ¿no? Por ejemplo, hay muchos congresistas de las regiones del sur, sobre todo, que prácticamente no visitan sus regiones porque no los quieren ni siquiera ver ahí. ¿Hay un mea culpa que hacer? ¿Hay alguna reflexión que hacer sobre precisamente cómo se ha llegado a ese nivel de desconexión con la población? Yo creo que es lógico de que tengamos que asumir responsabilidades y ese mea culpa cada uno tendrá que
tener pues prácticamente esa evaluación en sí mismo, qué es lo que está haciendo, qué beneficios está trayendo al sector que lo ha elegido, ¿no? Si bien el control político es bueno, pero el abuso del control político ya hace que nosotros nos olvidemos de las prioridades del país. Hay mucho cuestionamiento hacia nosotros porque a veces se ha utilizado herramientas que nos faculta tanto el reglamento como la Constitución, pero que en realidad deben ser utilizadas en el momento adecuado, no a cada momento, a cada instante, obstruyendo prácticamente la labor que pueda hacer el Ejecutivo en coordinación con el Legislativo. Entonces, si nosotros hacemos un mea culpa, es decir, ¿qué hemos hecho en 2 años y ya prácticamente 4 meses en esta gestión que nosotros hemos asumido desde el 2021? Y ahí cada uno podrá evaluar y decir cuáles han sido sus prioridades, qué están trabajando en el tema legislativo, en el tema de fiscalización, porque la corrupción, ojo, está avanzando, sigue creciendo. No estamos hablando solamente del gobierno de Castillo, sino ahora estamos hablando del gobierno de Boluarte, que poco o nada se está haciendo en fiscalización y ese es un mea culpa que tenemos que asumir también. Ahora, ¿qué es lo que viene? La crisis política que se ha generado. Hemos hablado en toda la vida, reformas políticas, reformas judiciales, ¿y dónde están? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo como estamos en un país que estamos generando inestabilidad? No olvidemos que los políticos somos los que tomamos las decisiones. Pero, y si no tenemos las correctas, vamos a llevar a un caos al país. Parte de esa desconexión y de esa espalda que le dan a la población es cuando se aprueban contrarreformas en la Comisión de Constitución que pretenden eliminar las PASO, por ejemplo, y de alguna manera nos ayudarían a reducir la oferta o mejorar de alguna manera la oferta electoral y no tener 23, 24 candidatos como lo hemos tenido en la última contienda electoral, ¿no? Y todas esas contrarreformas van en detrimento de lo que la población finalmente quiere, ¿no? O sea, están desconectados nuevamente ahí. Sí, creo que estamos viviendo una confrontación sobre lo real, ¿no? Y objetivo, sobre visiones de país, ¿no? O sea, lo democrático es que respetemos también nuestras distintas miradas de país. Pero esas miradas de país, por más contrapuestas que estén, necesitan una metodología democrática de resolución de problemas, de diálogo y consenso, que no notamos y no vemos en una coyuntura del último 1 o 2 años, o 3, incluso en estos 7 años, yo digo, de enfrentamiento por el poder. Pervertido sobre la base de la impunidad a prueba de balas, ¿no? Entonces, eso es en realidad la otra pandemia que nos está matando, ¿no? Entonces yo creo que en esta época es muy importante saber que desde el Congreso de la República, salvo muchas excepciones democráticas, digo porque podemos tener enfrentamientos sobre visión de país, yo también las respeto, pero discutámoslas. No hagamos que simplemente se imponga de manera totalitaria una visión sin respetar los puntos de vista de los otros. Eliminar, por ejemplo, las elecciones primarias, los movimientos regionales, ¿no? El voto preferencial, ¿no? Son cambios y situaciones que realmente es para nuevamente, de un lado, mantener una élite. Un status quo. Un status quo, una élite que va a replicar este enfrentamiento y no se está viendo el problema realmente como corresponde. Y digamos, hay temas un poco más menudos, congresista Ceballos, en este aspecto me gustaría conocer su opinión, como por ejemplo los bonos, ¿no? Estos bonos de 9.900 soles, que en medio además de una recesión reciben incluso los parlamentarios, que algunos muy sueltos de huesos dicen, no, yo no lo devuelvo porque lo merezco, otros tantos un poco más dignos devuelven y otros tantos, digamos, intentan hacer caridad con este dinero a manera de lavar sus culpas, pero caramba, están haciendo caridad con dinero de todos los peruanos y no con su plata, ¿no? Ahí no cabe hacer un mea culpa por parte de los parlamentarios en ese sentido, en esos detallitos que finalmente terminan haciendo que la población diga, caray, estos patas en verdad no están pensando en país o en sus electores, sino en lo que les conviene, ¿no? Siempre he pensado yo en que debemos tener un Estado eficiente. ¿Y en qué sentido te digo eficiente? Que un funcionario del Estado debería ganar de acuerdo a su producción. Muchos trabajan bastante, pero ganan lo mismo que gana con el que no trabaja. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, se emiten bonos en el Congreso de la República. La coyuntura no es para emitirse bonos. La coyuntura no está como para decir, oye, yo favorezco con tanto a tal por su trabajo.
Primero, lo que tenemos que hacer antes de emitir cualquier bono, y lo saludaría yo creo la población, cuando yo creo que vea un Congreso que está haciendo su trabajo debidamente correcto, atendiendo las prioridades del pueblo. En el caso mío, yo no puedo decir, ¿sabes que voy a devolver el bono? ¿Sabes? Yo soy coordinador del Grupo de Trabajo de Centros Poblados. Yo he viajado a 18 regiones del país. Y en esas 18 regiones solamente el Congreso me cubre el pasaje aéreo. No me cubre mis gastos de hospedaje, mis gastos de alimentación, de mí ni de mi equipo técnico. Entonces he visto la prioridad de decir, no voy a regalar la plata, pero sí la necesitamos para hacer, porque estamos ahorita sensibilizando una ley para los centros poblados. Son 2.937 centros poblados en todo el país, en las 24 regiones más la constitucional del Callao. Entonces tenemos que viajar, porque eso se trata, es una comisión de descentralización. A mí me ha caído a bien. ¿Por qué le digo? Porque me va a permitir poder viajar con tranquilidad, porque he estado utilizando de mi presupuesto. Yo también tengo familia, estoy produciendo, estoy trabajando, todo lo que se puede, y la población lo está viendo. O sea, yo no estoy gastando un dinero que me está dando el Congreso para beneficio propio. Es más, si hay actividades, fueron programadas, en mi caso, a partir de agosto, mis actividades, que yo siempre trabajo con mi familia para hacer fiestas navideñas, pero no las publico, porque es a mal gusto, ¿no? Congresista. Sí, yo ahí sí creo que hay una legitimidad, ¿no? Cada colega congresista de sus decisiones respecto a este bono que cayó de sorpresa, que no fue consultado, ¿no? Y que siendo, vamos a decir, legítimo una decisión de esta naturaleza, no entona con la situación económica, con la recesión y la ciudadanía pues en huelga, los docentes universitarios, en huelga los trabajadores de la salud, tanto CAS-COVID como aquellos que necesitan mejorar sus remuneraciones, y lo mismo en el salud, otros sectores también pidiendo mejoras remunerativas. Entonces no era el momento, ¿no? En el mes de noviembre no hubo semana de representación y todos hemos mantenido el mismo performance de eventos, actividades aquí y allá. Normalmente en la semana de representación hay un subsidio, una subvención económica que permite cubrir el conjunto de acciones, desplazamientos. Esta vez no lo hubo, ¿no? Entonces, intento entender que se pretendió compensar, ¿no? Sin embargo, yo sentí que eso, pues, desde mi punto de vista respetuoso, yo decidí devolverlo, ¿no? No significa que soy un vago o que, qué sé yo, ¿no? Significa una decisión también difícil, pero que entiendo. He estado en las marchas con la gente reclamando mejoras remunerativas y yo creo que no era el momento en una coyuntura de esta naturaleza, ¿no? Yo sé el gran despliegue de trabajo que hace Carlos, mi colega, compañero y amigo, congresista. No pongo en discusión por eso esa performance de cada uno, sino que miro hoy, se ha aprobado ya la ley de presupuesto 2024 y usted cree que se le ha homologado las remuneraciones a los docentes universitarios. No. ¿No? Se ha reconocido a muchas instituciones como la SUNAFIL que han solicitado recursos con cargo a su propia recaudación para mejorar sus remuneraciones como dice la ley. Nada. Se ha hablado del derecho al reconocimiento, al nombramiento de los trabajadores CAS-COVID, 54.000 profesionales, trabajadores de la salud. ¿No tienen acaso el derecho? Nada. Entonces, en un contexto así, el bono, no, pues no va. Claro, son señales, por eso le digo, ¿no? Son detallitos que finalmente la población, los que vemos las noticias todos los días y nos encontramos con estos detalles y decimos, a ver, pero estos señores están recibiendo todo este platal, además de lo que ganan, está bien, muchos trabajarán, muchos tendrán verdadera vocación de servicio, pero la lectura general de la población, y yo trato de ponerme en ese espacio precisamente para que lo debatamos entre los tres juntos, es que eso no les corresponde, sobre todo en un momento en el que el Perú está pasando por un momento tan complicado económica y socialmente, ¿no? Sí, yo concuerdo con tus palabras, en realidad, porque yo también considero de que estos pactos colectivos, en el caso del Congreso de la República, para mí son excesivos. Yo creo que si se puede dar un bono por sobretiempos, por un trabajo de repente de ampliación de legislatura, es entendible, porque el trabajador pues está haciendo un trabajo fuera del que está dentro de su contrato.
pero ya excesivamente montos que en realidad hay que evaluarlos y repensarlos, va a ser una tarea de repente de esta mesa directiva y de la que venga, porque esta situación ha generado mucha controversia, ha generado malestar en la población, sobre todo en sectores que no han sido atendidos en este presupuesto para el próximo año, sobre todo en sectores que hoy la están pasando mal, y eso es entendible. El tema es saber qué es lo que uno quiere y va a hacer al respecto. A mí me da vergüenza a veces salir y decir, ¿sabes qué tengo que comprar? Y si puedo, y ver a gente que no puede, a mí me da vergüenza. Pero yo también digo, tenemos que trabajar por esa gente. ¿Y qué estamos haciendo? Ahí va el mea culpa. ¿Qué hace cada congresista en su función parlamentaria? Yo creo que en un momento la población va a decir, este congresista sí trabajó, este no habrá trabajado, o este se ha dedicado a otra cosa. Y yo creo que la población también tiene que ser inteligente en las próximas elecciones, porque la clase política que hoy tenemos está dejando mucho que desear. Claro, es importante pedirle a la población que vote bien, pero es importante pedirle también a los partidos políticos que nos ofrezcan mejor oferta de dónde elegir bien, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué están haciendo sus respectivas agrupaciones políticas para ofrecernos un mejor menú en las elecciones, sea cuando sea que éstas vayan a producirse? Con estas normas y estos cambios, en realidad sin visión, ¿no? O sea, sácame este árbol, ponme este árbol, sin mirar el bosque, no hay en realidad una sana reforma del sistema político que tiene crisis de representación, crisis de representatividad, y que lo sentimos hoy en un divorcio pues tremendo, ¿no? Mira cómo están cientos y miles de ciudadanos reclamando brechas históricas, derechos, dignidad, justicia, ¿no? Y los partidos están en otra, ¿no? Entonces esto evidentemente no se va a resolver de un día a otro, pero necesitamos, por ejemplo, ampliar la base de representación social. Sí es cierto, indistintamente de la impertinencia en estos momentos de la aprobación de la bicameralidad o de la discusión necesitamos mejorar la representación. Quechuas, aymaras, amazónicos deben de estar representados no con una cuota de simbolismo, sino una representación como tal. Lima, por ejemplo, de más de 35 o 36 congresistas, necesita también no solamente homogenizar, sino crear distritos electorales para Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, y que no todos sean pues del casco urbano de la Lima mesocrática. Así es. No puede ser, ¿no es cierto? Esas reformas son las importantes, no asegurar a dedo quién es el que va a ser el representante en el Parlamento de todos los peruanos. O sea, con una mirada así no vamos a avanzar. Entonces, hoy yo creo que el Perú necesita que nos sentemos en la mesa todos los puntos de vista encontrados, por más distinto que sea la visión de país. No, esto no se resuelve, como he escuchado por ahí, con la fuerza bélica del voto o de la fuerza pública. Aquí tenemos que poner en la mesa una sana reconciliación. Tenemos que parar. Yo respeto los sentimientos de los hijos del reo, del señor liberado ahora, Alberto Fujimori. Respeto sus sentimientos y sé lo que se siente en una familia. Y el indulto es un derecho humanitario, pero tiene que ser otorgado con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Cuando se sienta que hay una reparación, un contexto de reconciliación. Pero ¿cómo puedo sentir solo el lado de un problema, de decir que hay justicia, cuando hay 49 compatriotas asesinados que no les dan justicia? Y, por ejemplo, yo les planteo la pregunta a ambos y empiezo con la respuesta del congresista Ceballos. ¿Ha habido un uso político del indulto de Alberto Fujimori, desde su parecer? Yo creo que sí, se ha evidenciado de que ha habido alguna injerencia política, pero acá lo que me preocupa más es las repercusiones que va a tener estas decisiones. Hoy la Corte Interamericana se va a pronunciar nuevamente, vamos a ver qué es lo que va a suceder, cómo estamos visto también por la cooperación internacional, por entidades importantes que hoy están mirando al país y están generando inestabilidad. Entonces están preocupados, ¿no? Hay una preocupación. Yo por eso digo, me imagino que el ministro de Justicia con el presidente y el premier han tomado una buena decisión, me imagino, porque estamos hablando de cara al futuro del país, a recibir la PEC el próximo año. ¿Qué estabilidad le estamos brindando al país? Yo por eso digo, no estoy en contra de un indulto humanitario, pero lo que estoy en contra yo es de que las decisiones se deben tomar de manera correcta, respetando la normativa, respetando también los tratados internacionales, porque eso se trata, de generar
a la inversión estabilidad, que un país es estable y que las injerencias políticas no pueden estar por encima de la normativa ni tampoco de esas decisiones que son importantes para poder generar y atraer más inversión. Claro, porque precisamente hemos visto a las autoridades hablar en las últimas semanas y meses de generar confianza, pero ¿qué clase de confianza se puede generar cuando desde el Tribunal Constitucional emiten una resolución que desconoce un fallo de una instancia supranacional? Mire, yo creo que, lo digo de una perspectiva autocrítica, ¿no? Respetuosa, pueden haber muchas opiniones. Creo que no hemos dado la talla como clase política, ¿no? Es muy crítico y muy duro, pero en el Congreso de la República, indistintamente de su magra aprobación o no, que es histórico además, ¿no? No hemos estado a la altura de entender que solo un consenso y una tregua política, que en su momento se invocó la Carta Democrática, ¿no es cierto?, la Carta para solucionar estos problemas y no llegar a este desmadre de regulando a favor de solamente golpes blandos, copamiento institucional, copamiento del sistema de justicia, desregular con un fin pernicioso de la impunidad que tiene una mafia hay en el Perú, en el sistema político, las entidades jurisdiccionales y todos los poderes. O sea, eso tiene que acabar. Pero soy capaz de sentarme con los que pensamos distintos. Tenemos que tener esa espiritualidad, porque el Perú hoy, aislado, como paria internacional, si el Estado firma un documento y lo incorpora en su Constitución como vinculante, obligatorio, porque la regulación internacional, la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos, forma parte obligatoria, y yo no lo desconozco, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué viene después? Claro. Es preocupante. Yo creo que ni siquiera los Estados miembros de la OSD, que tienen altos estándares en materia democrática, en materia institucional y de derechos humanos, van a pensar dos veces en la situación en que el Perú se ha puesto hoy. Con todo ello, yo llamo a la sensatez, al diálogo, a la reconciliación de verdad. No puede haber reconciliación sin perdón de los criminales que ha tenido el Perú, sin perdón de los desencuentros y la lucha fratricida que tenemos, y tampoco si es que no le hemos dado justicia a esas cientos de personas que luego de 30 años sigan buscando a sus muertos y sigan buscando justicia, por Dios, ¿no? Yo quería preguntarle a Roberto Sánchez cómo se siente un año después de este golpe fallido de Pedro Castillo. ¿Cómo se siente después de usted estuvo en Palacio de Gobierno ese día, ¿no? Fue casi testigo de primera mano de lo que ocurrió. ¿Qué rescata después de un año de lo que ha ocurrido? Porque creo que eso es parte también de la reconciliación de la que usted habla, reconocer que hubo errores, que se cometieron, una ilegalidad, porque patear el orden constitucional es un golpe de Estado y es una ilegalidad. Mire, la salida a los problemas siempre está y debe de estar encauzado en el marco de la Constitución. O sea, por más hackeado que nos encontremos, nunca se debió atentar, patear la metodología constitucional. Por más intento que fuere y por más desencontrado que vivíamos en ese momento, ¿no? Porque el enfrentamiento de poder, el desprecio, se hizo una categoría de la forma de hacer política. O sea, hoy no podemos decir esto estuvo bien 100% y esto estuvo mal 100%. No. O sea, hay que entender, sin justificar, entender lo que ha sido este enfrentamiento, ¿no? Pero hoy, con los hechos en el sistema de justicia y la forma de contubernio como se ha pactado, ¿no es cierto?, entre congresistas, entre instituciones, entre líderes extra Congreso, fuera de la clase política, y dice también esos señores que esperemos que de una vez hablen y digan con qué congresistas pactaron, decidieron y con qué prebendas. El Perú tiene que conocer eso. Entonces yo digo, entonces, ¿dónde estaba la sana justicia de verdad, basada en evidencias? ¿Dónde está? Quiere decir entonces que eso es relativo. Entonces yo concluyo mi reflexión. Creo que
todos, desde el expresidente Pedro Castillo, los líderes desencontrados, necesitamos una gran comisión de la verdad para reconocer sin odios, sin venganzas, una situación de esta naturaleza, ¿no? Y empezar a buscar de manera dialogada. Y si no somos capaces de eso, porque estamos desencontrados, que un tercero, ¿no es cierto?, como y organismos internacionales acompañen para decir ya basta, ¿no? Necesitamos salidas serias. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No puede ser. Hace un momento usted dijo que en el Congreso no habían estado a la altura política precisamente para leer un poco a la calle, para leer un poco el panorama. ¿Lo estuvo desde el Ejecutivo cuando usted fue parte del Ejecutivo? Yo creo que, recuerdo como ministro, no había santo día de pugna, bronca, los periódicos, hay que mencionarlo, hay un sector de la prensa, no digo todos, pero un sector de la prensa que también ha jugado un rol que tiene que evaluar su punto de vista, ¿no es cierto? Es que hay un concurso de responsabilidades, sí, claro que eso sí, es cierto. Claro que sí, o sea, todo eso hay que verlo, ¿no? Porque un gobierno que no tiene los profesionales, los cuadros técnicos necesarios, es también un gobierno precario, ¿cierto? Y autocríticamente tenemos que decir que el sistema político funciona como una orquesta de todos los colores políticos, y eso no es lo que hemos tenido. Es por eso que hay allí investigaciones diversas, carpetas de investigación sobre actos de corrupción que tenemos que rechazar, investigar y sancionar, caiga quien caiga, pero como dice, la misma vara para todos. Y lo que vemos en este último año no es que se aplique la vara así para todos. Como dicen, para mis amigos todos los beneficios y las gollerías, ¿no? Para mis enemigos la ley. Entonces eso vivimos con un sentimiento así. Es por eso que la autocrítica no solamente es por el rol, ¿no?, en el gobierno del presidente Pedro Castillo, como partido político, como Congreso de la República, como sistema de poderes. Yo recuerdo hasta en su momento, hasta el máximo líder de la iglesia diciendo, renuncie usted, Pedro Castillo. Recuerdo conspicuos líderes llamando en ese momento, ¿no es cierto? Pero hoy, ¿en qué postura estamos? Hoy necesitamos por eso serenidad, pies de plomo para buscar una salida, porque ya con la explicación forense, la interpretación psicoanalítica de los desencuentros, no vamos a ningún lado. Aquí es de aquí, el aquí y ahora, y cómo miramos democrática, respetuosamente, salida política, salida económica, salida social, y reconociendo también que no podemos aislarnos de la comunidad internacional. Así es. Finalmente, para terminar, no quiero dejarlo con la respuesta pendiente, congresista Ceballos, su análisis breve de este año que ha transcurrido desde lo que ocurrió con Pedro Castillo y Dina Boluarte en el poder. Yo creo que la historia nos está diciendo de que no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Ya pasamos el 92, un golpe. Volvemos nuevamente a recordar un golpe, si bien ha sido fallido, pero ir en contra de la democracia, ir en contra de la institucionalidad del país no es lo correcto. Vienen dos presidentes prácticamente, bueno, uno que ha salido, pero que han purgado y vienen purgando plena privativa de libertad. ¿Y esto qué está generando? Que la población se dé cuenta que tenemos que respetar a la Constitución, que tenemos que respetar a la democracia, porque vivimos un país democrático. Y no olvidemos de que eso genera, y sigo en el tema, de inestabilidad. ¿Cómo buscamos la estabilidad ahora? ¿Cuál es el trabajo que debería tener este Congreso de la República? Ordenar, porque somos, si bien llamados el primer poder del Estado, demostrémoslo en el campo, que somos el primer poder del Estado, buscando esos consensos, llamando a la reflexión desde los partidos políticos, como bien lo han dicho, desde el correcto funcionamiento de una estructura del Estado y también de un comportamiento de los funcionarios y de los políticos peruanos. De eso se trata para poder llevar al país a un mejor estado. Pero si no vamos a hacer esto, yo creo que poco o nada vamos a poder cambiar. Tenemos que empezar a ver los procesos que tenemos hoy en día, ordenarlos, porque se nos vienen grandes transformaciones. Estamos en una nueva era digital
en la cual se nos está saliendo de las manos. El país está muy atrasado en cuanto al tema de conectividad, al tema de globalización, en el tema del crecimiento digital. Hay mucho que hacer en el país, pero no nos estamos dando cuenta. No tenemos prioridades bien plantadas, no tenemos esa agenda país que la decía Roberto. No nos hemos puesto a trabajar en consenso ejecutivo, poder judicial y legislativo, con la finalidad de resolver la problemática, pero no hay liderazgos. ¿Quién debería asumir ese liderazgo? Es la Presidenta de la República hoy en día, pero no lo vemos. Lamentablemente, mientras no tengamos un liderazgo o alguien que se compre el pleito, no vamos a poder avanzar en nada de esto. Muchas gracias a ambos congresistas. Ha sido el congresista Carlos Ceballos de la bancada Podemos y el congresista Roberto Sánchez de Cambio Democrático Juntos por el Perú, quienes nos han acompañado en este debate, en este intercambio de ideas y conversación con respecto a la coyuntura nacional. Hacemos una pausa en las mañanas de Nativa, pero quédese con nosotros porque regresamos inmediatamente con Jorge del Castillo, abogado de la Fiscal de la Nación. Quédese con nosotros.